Y para comenzar el análisis tenemos con nosotros desde Argentina a la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Beatriz Ratlán. Buenas noches, profesora. ¿Cómo podría interpretarse este envío de buques estadounidenses hacia las costas de Libia? Bueno, es difícil decir cómo se puede analizar. Hay una cosa que es indudable. El único análisis primordial posible es el peligro que entraña una nueva intervención del ejército de los Estados Unidos en tierras que no le pertenecen, ¿no? Y sobre lo cual nuestra historia registra abundante información. Yo creo que es el peligro más cierto que está apareciendo en este momento. Yo el domingo volví de Italia y bueno, en la televisión italiana se pasaba, no acá tanto, después me dijeron, intervenciones de Obama directamente hablando de la intervención. Por supuesto siempre con ese argumento de la ayuda humanitaria, pero la verdad que a esta altura no sé quién se puede engañar sobre qué significa una intervención humanitaria. Y lo cierto es que no han quedado en palabras, porque esto de la flota y de los marines a las costas de Libia es un hecho concreto, no es una cuestión imaginada. Pero, profesora, ¿cuál podría ser realmente el interés de Estados Unidos con respecto a Libia? Bueno, yo creo que es el interés que, si por hacer una comparación, quedó claro cuando fue la invasión a Irak. Es el aprovechamiento de circunstancias específicas, ya no solo que tienen que ver con el petróleo y con la energía, aunque creo que desde el punto de vista económico lo fundamental es justamente, ¿no?, el tema del petróleo, la energía nuclear, la energía eléctrica, el gas, el agua también, etcétera, porque Libia está en una plataforma de agua dulce bastante importante. Ese es un aspecto estructural, digamos, de la política de los Estados Unidos. Y hay otro aspecto que también es estructural, pero de tipo más político, que yo afirmo desde la invasión a Irak, que es el pisar fuerte en la región. Es decir, acá estamos y nosotros somos los dueños. Tiene que ver con la crisis mundial, tiene que ver con la competitividad entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?, y los intereses de unos y otros en esto. Pero claramente está salvaguardando, de ninguna manera se me ocurre que sean ciertas las manifestaciones acerca de que les interesa los libios, la paz, la seguridad, la democracia, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay nadie que a esta altura de los siglos crea en esas argumentaciones. Es claramente la de afirmar el poder y la dominación de los Estados Unidos en un momento en que la situación internacional, fruto de la crisis global, etcétera, hace que la posición de los Estados Unidos, no voy a decir que esté debilitada como potencia imperial totalmente, pero que está afectada de alguna manera, ¿no? Y en medio de esta situación, ¿cómo incidiría a nivel internacional la situación petrolera de Libia en particular? Bueno, justamente es lo que estaba manifestando recién. El tema es que del petróleo libio lo fundamental va para Europa, como decía, y una mínima parte por ahora va a los Estados Unidos. Y lo cierto es que Gaddafi en los últimos años, particularmente después de la Guerra Fría o de la caída del muro, digamos, del triunfo de las potencias unipolares, lo cierto es que ha realizado una política pragmática de acercamiento a las principales potencias europeas, entre las cuales España, Francia e Italia. Tiene mucho acercamiento, como se sabe, con Berlusconi, y una parte sustancial del petróleo libio va para Italia, también para España, y eso ha generado una preocupación, ¿no? Por ejemplo, la medida de España de reducir la velocidad en las autoestradas, etcétera, etcétera. Es decir, es una disputa de mercados. Esto tampoco es una cuestión nueva, esto es una cuestión que tiene que ver con el capitalismo,
¿no? No nos olvidemos que las dos grandes guerras mundiales tuvieron que ver con la distribución de mercados al interior del capitalismo. Y acá se está disputando también nuevamente. Por eso ese salir de punta, podríamos decir, de Obama rápidamente con Hillary Clinton, a la agresión, mientras que las potencias europeas están buscando más el apoyo de la OTAN, de las Naciones Unidas, etcétera, que bueno, ya se dijo en el Consejo de Seguridad no van a ganar porque Putin adelantó su veto. Ahí se juegan intereses muy diversos. Profesora, la Liga Árabe rechazó la ocupación extranjera en Libia, diferentes países de América Latina también lo han hecho, mientras Estados Unidos apoya la expulsión de Libia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo interpretar entonces la postura europea en este conflicto? Bueno, la posición europea tiene que ver con lo que decía recién sobre los intereses competitivos, sobre el petróleo y el gas es muy importante, también que le aporta Libia. Por otra parte, ya también ha habido una experiencia cuando la invasión a Irak, ¿no? Que las invasiones al mundo árabe, por más que haya diferencias entre los gobiernos de los distintos países árabes, crean una especie de mancomunación, ¿no es cierto?, de defensa de lo propio. Recordemos, por ejemplo, que Arabia Saudita no dejó pasar tropas y armas de los Estados Unidos por una franja de su territorio, etcétera. Entonces, los europeos son los que están, los que podrían sufrir las consecuencias directas más graves. Estados Unidos está bastante más distancia de esto, pero sustancialmente el tema es la sobrevivencia de España e Italia, fundamentalmente, en relación a la falta de gas y petróleo que podría traer una intervención de este tipo. Y después de poner en perspectiva toda esta situación, ¿cuál podría ser entonces la salida más viable a la crisis política y social en Libia? Le escuchamos, profesora. Porque la solución tiene que ser, como siempre, política. Hay algo que es importante, que no podemos descontextualizar lo que pasa en Libia. Nos ha sorprendido prácticamente en el último mes una serie de levantamientos, reacciones, manifestaciones, marchas, movilizaciones, etcétera, de los pueblos árabes, con un sorprendente predominio del islamismo, ¿no es cierto?, que, bueno, lo hemos empezado viendo en Egipto. Lo de Libia no es lo mismo, y no es lo mismo justamente por lo que decía, Gaddafi comenzó con una revolución nacionalista en el año 69, aunque luego se fue transformando, pero lo hace también diferente en la confiabilidad hacia los Estados Unidos. La prueba es que no se habló de invasión, de injerencia, directa, de ayuda humanitaria, entre comillas, en el caso de Egipto, ni se está hablando en el de Túnez, de Argelia, etcétera, y sí se habla en el caso de Libia. Creo que los intereses son diferentes y hay una cosa que es curiosa. Hace unos 4 meses, noviembre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional felicitó a Gaddafi por su política de mercado, por su política de reformas estructurales, de suspensión de subsidios, etcétera, etcétera, diciendo que era un ejemplo. En aquel entonces no hablaron de otra cosa que de esto, y bueno, llama la atención que ahora, cuando se pone en peligro todo esto, aparezca el famoso eslogan de la ayuda humanitaria de parte de los Estados Unidos.